Voy a presentar la herramienta que hemos desarrollado y publicado recientemente en la CNMV y en el ámbito exclusivo de los informes de información pública periódica. ¿Qué es la descarga y visualización de informes IBP? Que es como hemos denominado esta herramienta. Bueno, pues es una herramienta desarrollada en entorno web cuyas funcionalidades derivan del análisis y tratamiento de informes XBRL que contienen la información pública periódica remitida a la CNMV. Se trata de una herramienta específica basada exclusivamente en la aplicación del estándar XBRL con el propósito de facilitar el manejo y acceso a los informes completos o a parte de sus contenidos. La plataforma de desarrollo que hemos empleado, pues la herramienta está ubicada en un servidor web con Internet Information Server 6.0 sobre Windows 2003 y ha sido desarrollada en lenguaje ASP.NET bajo tecnología NET 2005. Y para acceder a la herramienta simplemente es suficiente con una conexión a Internet y tener instalado el navegador Internet Explorer en una versión igual o superior a la 6.0. Las funcionalidades básicas de la herramienta son las siguientes. Diversos métodos de localización y acceso a los informes. Consulta detallada de los estados financieros de uno o varios informes simultáneamente. Diferenciación de estados individuales y consolidados. Aplicación de los roles de presentación para la visualización estructurada de los informes. Comparativa evolutiva de informes de una entidad. Comparativa entre informes de distintas entidades. Gráficos individuales y comparativos. Descarga de un grupo de informes preseleccionados. Sin más, vamos a ver la herramienta, la pantalla inicial. El manejo es muy intuitivo, entonces, bueno, vamos a hacer una descripción del área de la aplicación y más o menos de todas las funcionalidades. Pero vamos, no es necesario tener un conocimiento especial, ¿no?, para manejarla. Bueno, en esta área aparecerá el acceso a los informes que vienen agrupados en diferentes clasificaciones. Esta otra área es un área de autoconfiguración, de pestañas en las cuales aparecerán pues, los diversos informes que vamos seleccionando, opciones de configuración y la visualización o las operaciones que podemos realizar con cada uno de ellos. Esta es el área principal, que sería el área de visualización y gráficos de datos, donde vamos a obtener todos los resultados. En esta otra opción accederemos a todas las opciones de descarga física de los ficheros XBRL, como una utilidad a destacar en esta herramienta. Y, por último, una pequeña guía de referencia, donde se describe pues, un poco el manejo de la herramienta, así como alguna referencia a algunos links de interés. Bueno, la localización de entidades de informes. La selección de informes siempre se realiza mediante una elección previa de una entidad, en la parte izquierda que hemos visto, ¿no? Para clasificar la selección de entidades se ofrecen tres clasificaciones previas, porque depende de cómo quieras localizar el informe, ¿no? Entonces, una de ellas es las entidades que componen el IBEX, que es la lista que se muestra ahí. Luego desplegaríamos, una vez que hemos localizado la entidad, los informes disponibles para esa entidad. Luego hemos añadido una sectorización por agrupaciones de CNAE de las entidades. De igual modo, pues elegiríamos un sector concreto y, bueno, una de las entidades que emiten nos remite la información con ese sector. Todas las entidades emisoras por orden alfabético, bueno, pues para completar una selección genérica, ¿no? Y, bueno, por último, una vez seleccionada la entidad, cuando se muestran todos los informes XBRL reportados en orden cronológico descendiente, incluyendo informes semestrales y avances de resultados. Los avances de resultados corresponden al primer y tercer trimestre del año. Bueno, esta es la visualización más sencilla de lo que es un informe, ¿no?, en el cual vemos como dos niveles de pestañas. En el primer nivel ahora mismo solo aparece una pestaña porque tenemos seleccionado un único informe, en el cual queda determinado la entidad a la cual pertenece, el ejercicio, en este caso es el 2007, de la entidad Acerinos, y el primer semestre, que es el que corresponde. En un segundo nivel vemos los diferentes apartados que podemos consultar o funcionalidades en función del informe seleccionado en la pestaña superior. De igual modo, obtenemos una diferenciación entre los estados individuales y consolidados para facilitar la visualización y agrupación de los estados.
Bueno, en esta pestaña ya vemos un poco el contenido detallado de los estados financieros para este informe. En este informe aparece, como está aquí marcado, un rol de presentación determinado. Los roles de presentación para los no iniciados en XBRL, pues bueno, es, digamos, las reglas que tiene la taxonomía de presentar los datos, ¿no?, de una manera legible. De tal modo que, en este caso, los roles de presentación son compatibles, que aparecen aquí, serían compatibles con la selección del balance individual que tenemos y, bueno, eligiendo uno de ellos, pues obtenemos este resultado. Y, por último, podemos ver un gráfico de evolución de este informe. En esta pantalla pues vemos los periodos disponibles que tenemos para esta entidad y a la derecha del todo el rol de presentación y el elemento que queremos representar. En este caso vamos a coger de los resultados individuales de la entidad y vamos a seleccionar los periodos disponibles de 2005, 2006 y 2007, todos los que hay, ¿no? Entonces cogemos un elemento cualquiera, vamos, un estado financiero cualquiera, en este caso el importe de la cifra neto de negocio, y representamos gráficamente pues a nivel ya las cantidades que corresponden a ese sector financiero, a ese estado financiero en todos los informes que hemos seleccionado. Por lo tanto, si cogemos cualquier otro, bueno, pues tenemos otra representación de otras características, ¿no? Bueno, otra parte interesante es la comparativa entre entidades. Es posible seleccionar hasta 5 informes simultáneamente de una misma entidad o de diversas entidades cuyos estados financieros han sido reportados siempre con un mismo modelo. La herramienta nos facilita la comparación al detalle de cada uno de los estados y una representación gráfica similar a la presentada de los gráficos evolutivos para una misma entidad. Por ejemplo, aquí ya tenemos una selección un poco más completa, en la cual hemos seleccionado simultáneamente 5 informes, de las 5 pestañas que tenemos en nivel superior, todas ellas pertenecientes al sector de la construcción, y inmediatamente en el nivel inmediatamente inferior tenemos dos opciones, una que es comparativa de entidades y otro gráfico comparativo, que será lo que nos permita un poco analizar los estados financieros o la evolución de ellos. La comparativa de entidades, aquí ya lo que nos está mostrando es, dentro del rol de presentación seleccionado, pues el detalle del estado financiero para cada uno de los 5 informes que tenemos, de las 5 sociedades, ¿no? Y, bueno, gráfico pues similar a los gráficos que hemos visto anteriormente, pues en este caso hemos elegido pues, los fondos propios de cada una de las entidades, con la representación de gráfico de barras en la cantidad, en el valor absoluto del contenido del estado financiero, o bien en una representación en porcentaje de lo que está representando el análisis que hemos elegido. Luego, una funcionalidad bastante destacable en esta herramienta es la descarga de informe, y que se realiza a través de una selección previa. Primero cogemos uno de los criterios, por ejemplo, por entidad podemos acceder, o bien un conjunto de informes que pertenecen a un sector, un periodo o un ejercicio determinado. En este caso hemos elegido el sector de la construcción también, pues para seguir un poco en consonancia con los 5 informes que hemos visto anteriormente. Bueno, nos mostraría una pantalla similar a esta, en los cuales salen 8 informes correspondientes al primer semestre de 2007 de construcción. Luego se permite una selección individualizada de cada uno de los informes preseleccionados antes de ejecutar la descarga. En este caso lo vamos a utilizar para desmarcar los informes que no hemos visualizado y dejar unir exclusivamente los 5 que hemos estado analizando. En este caso ya nos informará de que el total de ficheros son 5, de que el tamaño previsto de la descarga son 4 megas y, bueno, procederíamos a la descarga del fichero, ¿no? Nos sale la pantalla típica de Internet para guardar el fichero y obtendríamos el siguiente resultado, ¿no? Es un fichero zip que contiene ya físicamente los 5 ficheros XBRL reportados a la CNMV, y como apoyo pues tenemos un fichero de informe en el cual se detalla el nombre de cada uno de los ficheros XBRL, así como el periodo que corresponde y su entidad. Bueno, los informes accesibles desde esta herramienta, vamos a hacer un pequeño repaso, están disponibles todos los informes de las entidades relevantes del mercado con obligación a remitir información pública periódica. La CNMV recibe y distribuye información pública periódica en XBRL desde el primer semestre del 2005 inclusive. El número total de entidades con informes disponibles es de 245 y el número total de informes disponibles de 2.139.
Bueno, aquí un pequeño resumen por número de informes que tenemos disponibles. En la parte izquierda están sectorizados, donde destaca claramente el sector de inmobiliarias, y en la parte derecha de la pantalla, pues bueno, es la distribución que hay por modelos, los modelos que tenemos definidos dentro de los 4 modelos de general, entidades de crédito, seguros y sociedades de cartera. Vemos claramente que la mayoría son general seguido de entidades de crédito. Bueno, el acceso a la herramienta se produce, como no podía ser de otra manera, desde la página web de la CNMV, desde el link que figura en el XBRL, donde aparece una ventana emergente con la taxonomía IPP, los últimos informes recibidos y, por último, la nueva aportación de la herramienta XBRL de descarga y visualización de informes IPP. Y bueno, nada más que indicar que con esta herramienta pues, pretendemos satisfacer las necesidades de parte de los usuarios de este tipo de información y bueno, también contribuir a la consolidación y difusión del XBRL como estándar de reporting financiero. Muchas gracias.